Hola, bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Haro y vamos a hablar hoy de la importancia del perito en la defensa del médico. Tenemos con nosotros, por un lado, a Daniel Vega, médico cirujano y máster en peritaje. Hola, Daniel. Hola, buenas. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Y por otro lado, a Ivo Leiji, que es el director de comunicación de Uniteco. Hola, Ivo. Hola, ¿qué tal? Lo primero que queríamos preguntaros es si el perito debe tener experiencia en la especialidad de la que se está hablando. Sí, es absolutamente imprescindible, ¿no? Hoy por hoy, con la evolución de la complejidad técnica que conlleva toda la profesión médica, es absolutamente inevitable el tener la especialidad y saber de lo que se está hablando, ¿no? No se puede ir a un juicio sin haber hecho esa técnica y sin conocer todas las complejidades y todas las complicaciones que puede conllevar ese procedimiento. De modo que necesariamente es obligado tener la especialidad de la técnica que se está tratando. ¿Eso sucede en la defensa o también sucede en, digamos, los peritos que vienen de la parte de acusación? A veces vienen, o del juez, ¿vienen peritos que no tienen la especialidad? Claro. De hecho, es una realidad que tenemos todos los días, ¿no? Que la mayoría de los peritos que tenemos no son peritos especialistas que peritan el objeto del litigio en relación a su experiencia, ¿no? Que son profesionales licenciados en medicina, pero que no tienen la especialidad ni la pericia técnica para poder valorar si realmente hay mala praxis o no. Me imagino que para Uniteco es muy importante que los peritos tengan experiencia en la patología o en la técnica de la que se está hablando. Hombre, lo normal además, de hecho, el juez suele considerar más positivamente quien está hablando de una especialidad que practica habitualmente y sobre la que está acostumbrado, pues en el caso concreto del perito, pues a peritarlo, ¿no? Con las técnicas, porque no es solo un tema médico, también tiene una implicación jurídica, porque estás trabajando con documentación legal y lógicamente hay que conocer de lo que estás tratando. ¿Y cómo se forma un perito? Yo creo que lo fundamental, aparte de tener la carrera de medicina y la especialidad, también con eso no es suficiente, es condición necesaria pero no es suficiente, sino que también es obligado además también tener una formación específica en derecho sanitario. Hoy día hay en el mercado varios cursos y máster patrocinados o promovidos por las universidades públicas y que bueno, pues dan ese carácter para esa formación necesaria para poder desempeñar el puesto de perito sanitario. En mi caso particular, yo entiendo que la universidad, el máster que yo hice fue de pericia sanitaria de la Universidad de Alcalá. Y la ventaja que tiene este máster es que, aparte de lo que es la formación académica, tenía una parte práctica muy importante, de más de 6 meses, donde también exponíamos en sala, en la ratificación judicial, lo que es el desarrollo teórico de lo que es el informe de praxis, el informe pericial. Y en ese sentido, pues nos valoraba mucho el poder explicar, hacer simulacros en sede judicial, pues de realmente lo que era un juicio, ¿no? Una vez yendo a favor del paciente, otra vez yendo a favor del profesional sanitario y incluso también como perito judicial. Y de esa forma veías un poco las dificultades que conlleva lo que es la ratificación, la exposición de la praxis junto al juez. Me imagino que desde Uniteco, desde vuestra compañía, no os gusta o no trabajaréis con ningún perito que no sea verdaderamente especializado para defender al médico. Sí, o sea, nuestra experiencia nos dice que, lógicamente, o sea, aparte de lo que mencionábamos previamente, que es la especialidad que trabaja el médico, o sea, sobre la que está peritando, pues lógicamente tiene que tener una experiencia real, no teórica, sino práctica, además, sobre lo que está peritando. Recordemos que siempre tiene que ser la valoración que hace, el estudio que hace el perito médico es una valoración, es un peritaje objetivo. O
O sea, no actúa de parte ni del paciente, ni del médico, ni de nada. Tiene que presentar un informe lo más objetivo posible sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, nosotros desde luego siempre contamos o tratamos de contar a través del seguro de responsabilidad civil que gestionamos con peritos especializados con experiencia, y luego la formación estamos viendo que lógicamente tiene que haber siempre una formación, la mejor al final es siempre la universitaria, o sea, tiene que tener al menos esa categoría, porque eso te garantiza que hay un método de trabajo, de lo que mencionaba Daniel antes, de que hay una parte práctica, hay una parte teórica sólida en la que trabajen los peritos para estar bien formados, y luego, por supuesto, luego su propia experiencia de ir peritando los casos que vaya afrontando. Claro, porque el sistema judicial dispone de peritos, ¿no?, que me imagino que unas veces están especializados y otras veces no lo suficiente. ¿Y en qué le ayuda al médico que ha tenido un siniestro que su aseguradora trabaje con un seguro, o sea, que colabore con un gabinete especializado? Nosotros trabajamos, o sea, normalmente se suele trabajar en el mercado hay una serie de actores en los gabinetes periciales, y se trabaja con varios de ellos. Normalmente no trabajas solo con uno, pero al final, lógicamente, siempre vas a tratar de trabajar siempre con los mejores, o sea, dentro de lo que es los propios gabinetes periciales. ¿Siempre para defender al médico? No, o sea, antes he mencionado el tema de la objetividad, o sea, ahí sin más, la mejor defensa de un médico es que se valore adecuadamente la praxis que se ha realizado. O sea, lo que se pone en tela de juicio, nunca mejor dicho, en un proceso, en una reclamación, en una demanda, es al final pues si se ha hecho bien o mal a lo que se le acusa al médico, ¿no?, por una supuesta mala praxis. Entonces ahí el perito lo que tiene que decir es lo que ha pasado y cómo se debería haber realizado según las circunstancias que se están planteando en ese caso. Entonces, volviendo al tema de los gabinetes periciales, pues al final ellos están especializados, y lógicamente son unas empresas que trabajan con una serie de personas, en este caso peritos, muy especializados. Entonces, lógicamente, quienes nos dedicamos habitualmente a la responsabilidad civil profesional, en el caso de la profesión médica, o también, lógicamente, extendida a la sanitaria, especialmente también con dentistas, pues lógicamente sabemos dónde apuntar, ¿no? Y al final lo que estamos viendo es que fundamentalmente los mejores, aparte de tener mucha práctica, es los que tienen una formación sólida, que lógicamente es normalmente a través de un máster universitario. ¿Y con quién trabajáis vosotros? ¿Cómo empezáis a tener relación con los diferentes o con las compañías de seguros para defender al médico, o en el propio juicio? ¿Con quién trabajáis vosotros? Nosotros somos un grupo de peritos, todos con la especialidad médica, y también con el máster en peritaje médico y evaluación del daño corporal, y trabajamos para todas las compañías de seguros. También trabajamos para asociaciones de pacientes, para abogados en particular, y también para aquellos pacientes que reclamen nuestros servicios. Nosotros tenemos, evidentemente, todo el tipo de suministro. Sí que es verdad que las compañías de seguros nos suelen llamar con frecuencia, puesto que nosotros garantizamos la cobertura de todos los siniestros, que es decir, que nosotros tenemos todas las especialidades médicas y podemos darle la cobertura y la garantía de calidad a todas las compañías de seguros, ¿no? Eso quiere decir que un perito no puede hacer una valoración positiva porque sea la compañía quien le esté pagando. No. Es decir, nosotros, evidentemente, lo que es obligado es que tengamos ese rigor y esa objetividad. Estamos hablando casi de independencia, ¿no? Independencia, por supuesto, claro. Sí. Nosotros, evidentemente, lo que evaluamos es la praxis, la responsabilidad civil profesional en cada caso, y si en caso de que veamos o entendamos que hay responsabilidad, pues se lo comentamos evidentemente a la compañía o al abogado o al paciente, o a los pacientes que nos consulten. ¿Y cómo se va adquiriendo experiencia en la pericia?
Primero haciéndolo, como todo, como cirujano, hay una parte práctica y una parte teórica que debes conocer. En este caso, la formación académica del máster te avala y te da esa formación académica, pero después tiene una parte práctica que debes hacer informes y ratificarlos en sala judicial para intentar ayudar al juez un poco a darle una herramienta para que él entienda la dificultad que entraña la profesión médica y las circunstancias específicas de cada caso, ¿no? Que es lo que podemos dar nosotros como valor y ayuda al juez para el caso en concreto, ¿no? Luego, además, hay dos partes que son las que entiendo que más demandas generan, ¿no? Que es el tema del consentimiento informado y el tema de la historia clínica. Quizá el médico todavía tiene que ser más consciente del valor que tiene tanto el consentimiento informado como la historia clínica. Desde luego, o sea, es una parte importante, no es que sea la parte nuclear de las demandas. Lógicamente las demandas vienen habitualmente por praxis clínica, pero siempre hay el elemento, el denominador común en todas las reclamaciones, demandas, etcétera, es normalmente el consentimiento informado, la historia clínica, todo lo que tenga que ver con el traslado de la información, ¿no? Son añadidos. De hecho, en los datos que nosotros manejamos, estamos hablando de en torno a un 90% de todas las reclamaciones que llegan, entendiendo reclamaciones en el sentido general, lógicamente, o sea, de demandas, querellas o lo que sea. Y luego, de hecho, se suele condenar en un 70% aproximadamente por ese aspecto en concreto. Entonces, es muy importante que el médico tenga en cuenta que por ahí es una vía de entrada de muchas reclamaciones, y luego es relativamente sencillo, dicho a priori sobre el papel, trabajar sobre mejorar para evitar que se reclame por ahí, pero bueno, luego tiene su complicación porque también está la presión asistencial, no existe todo el tiempo que el médico necesita para comunicar tratamientos, trabajar los diagnósticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla de todo, ¿no? O sea, lógicamente el acto médico comprende un montón de elementos que lógicamente hay que cuidar todos, no solo la parte clínica, también la parte un poco más legal, los derechos del paciente, como es en este caso el tema de la información. ¿Puede el perito también ayudar a que, por un lado, a concienciar al médico a que utilice mejor tanto la historia clínica como el consentimiento informado, pero incluso trabajar con una compañía para que el consentimiento o la historia clínica sean cada vez menos objeto de demanda? Sí, bueno, lo primero es que nosotros tradicionalmente, los profesionales, los médicos, no tenemos buena formación en derecho sanitario, ¿no? De hecho, yo soy profesor de universidad y a mis alumnos les comento las posibilidades futuras que van a tener de reclamaciones que desafortunadamente van a ser en torno a 3, 4 a lo largo de su carrera profesional, y se quedan un poco sorprendidos, ¿no? No entienden ni visualizan realmente que eso es una realidad, que nos toca y que, bueno, que está ahí y que hay que convivir con ella, ¿no? Pero ni siquiera incluso dentro de profesionales expertos, ¿no? con experiencia acreditada, tienen esa visión, esa vivencia, ¿no? Porque depende, si tienen la fortuna de no haber tenido una reclamación, dicen que a mí no me va a tocar. Sin embargo, esto no es la realidad que nosotros vivimos. Intento transmitir a través de formación, de talleres, de charlas, de coloquios, un poco la sensación y la realidad que existe y que es una realidad y que va a ir a más. El porcentaje de incremento de reclamaciones año a año es muy elevado, y hay que dar más formación al profesional sanitario en ese sentido, ¿no? De que la necesidad de darle el valor e importancia al traslado de la información. De hecho, ni siquiera tampoco las instituciones públicas dan esa prevalencia, esa importancia al traslado de la información, el consentimiento informado. ¿Y en qué se basa? Se basa fundamentalmente en que no tenemos tiempo, ni espacio, ni lugar para poder informar a los pacientes pues como debe ser, ¿no? En detalle, ¿de acuerdo? Como nos obliga la ley, por otro lado, y bueno, pues en esa situación estamos. Y
estos problemas están en atención primaria y en atención especializada, porque parece que dices 3 o 4 reclamaciones a lo largo de mi vida laboral, pero yo soy de atención primaria y yo no voy a tener nada. Sí, esto evidentemente hay especialidades que tienen mayor prevalencia o mayor tasa de siniestralidad técnicamente, que es como se llama, pero es transversal, es decir, nadie está exento de tener una reclamación, eso es un hecho. La propia experiencia, la propia práctica clínica diaria del médico está supeditada a tener la posibilidad de tener una reclamación, y eso es inevitable. Es verdad que hay especialidades con mayor riesgo, sobre todo las quirúrgicas, pero por supuesto que es algo transversal y nadie se puede sentir protegido o exento de tener una responsabilidad profesional, una reclamación. Es muy importante que desde la compañía se ayude con el consentimiento informado para que los pacientes para que los médicos estén, iba a decir más protegidos, para que se les ayude más a hacer una medicina lo más segura, una práctica diaria lo más segura posible. Sí, sobre todo, o sea, que es un apartado que es un poquito, bueno, siempre ha sido una parte del acto médico, lógicamente la información al paciente hace ya menos de 20 años, o sea, se consagró casi como un derecho, ¿no? Por ley. Muchas veces se puede pensar que es un tema ajeno, ¿no? Al acto médico, que es un acto legal, que es como un poco adosado. Un trámite, exacto. Entonces, bueno, es importante que lógicamente se considera un trámite porque además se refleja en un papel que va con una firma. Entonces, el aspecto es fundamentalmente de trámite, pero al final no deja de ser, o sea, la parte importante es justo antes de lo que se ve como formalmente como el consentimiento informado, ¿no? Esto es la parte de información al paciente. Entonces, esa parte se tiene que cuidar, pero, como decía Daniel, lógicamente cada vez mayor falta de tiempo, pues lógicamente es más complicado de cumplimentar bien. Sí es importante que por lo menos los médicos lo tengan en la cabeza y que sean conscientes de su necesidad. Luego además se complica porque actualmente en el panorama sanitario que tenemos, al menos en España, tenemos una sanidad pública, sanidad privada, los seguros de salud, etcétera. Esto facilita mucho el cambio de médico, aparte de que, bueno, una cultura que se ha generalizado mucho en los últimos años, en los que el médico ya no hay un médico que te acompaña a lo largo de toda la vida, ¿no? Que puedes tener un médico de referencia. Lógicamente en la especialidad pues tendrás que irte al médico que corresponda, pero hay muchos casos de hecho en los que ese cruce de médicos, empiezo en uno, no acabo del todo contento, me voy a otro, me paso a la pública, vuelvo a la privada, claro, ahí los historiales clínicos son normalmente parciales, que luego cuando hay un problema o el paciente percibe que ha tenido un problema o ha recibido una mala praxis, luego hay que normalmente acusar a un médico, no a todos. Entonces un médico puede estar implicado en algo en lo que no ha tenido nada que ver, ¿no? Claro. Y hay que dilucidar pues cuál ha sido su parte dentro de todo ese proceso, ¿no? Relación de causalidad, etcétera. O sea, siempre se está trabajando en eso, ¿no? Y lógicamente ahí los peritos entran, son fundamentales, lógicamente, pues para esclarecer un poco lo que ha pasado y en qué momento. Claro, con esto que cuentas, Ivo, me surge inmediatamente, porque me parece que la medicina se está sofisticando cada vez más, ¿no? Hablamos de consentimiento informado, de historia clínica, hablamos de peritos, de jueces, de seguros. ¿Verdaderamente se está sofisticando? ¿Esto va más? O sea, ¿es necesario? ¿Va a más? ¿Va a menos? ¿Cuál es la realidad? Es un poco lo que comentaba, ¿no? Es una realidad, cada vez va a ir a más, el número de reclamaciones va a ir a más, y necesitamos evidentemente peritos formados, especialistas en cada ámbito terapéutico, con experiencia y formación en derecho sanitario, y lo más importante también es que tengan experiencia no solamente en el ámbito público también, sino en el ámbito privado, porque como bien comentaba el compañero, al final es muy importante conocer, son dos realidades distintas, ¿no? Las reclamaciones, los medios disponibles e incluso las responsabilidades son distintas en ámbito público y privado, y por eso es bueno e importante tener peritos especialistas en cada área. Es
Es decir, no vale, ya no vale el perito global, que tiene una formación básica pero no específica de cada procedimiento, y de esa forma no se puede evaluar y dar un buen dictamen pericial. Me imagino que igual que se va sofisticando la actividad médica, se tiene que ir sofisticando la defensa del médico, ¿no? Todo lo que significa el propio seguro de responsabilidad civil, porque cada vez tiene más apartados, más implicaciones, cosas tecnológicas diferentes, bueno, todo es diferente. Sí, a lo largo todo de los va años, evolucionando. A lo largo de los años, efectivamente, o sea, cada vez hay más y más cosas. Realmente trasciende un poco, tiene que ver con el ámbito de la responsabilidad civil, pero al final los seguros de responsabilidad civil tienen que completarse con elementos que no son puramente de responsabilidad civil, ¿no? Pero sí que están relacionados, ¿no? Luego también la propia actividad de las compañías. Nosotros, Uniteco es mediador de seguros. Al final nosotros miramos al mercado y proponemos los mejores seguros para los que sean más completos, lógicamente, más solventes sobre todo. Y luego también pues actividades que puedas hacer. Nosotros en nuestro caso, a través de la Fundación Uniteco, pues promovimos un máster universitario. Había otros en el mercado, pero promovimos que existía la necesidad de que hubiera una formación en pericia médica, orientada a médicos y odontólogos, con una pequeña vuelta de tuerca, o sea, que estuviera muy especializada en la parte jurídica, ¿no? Otros másters pues hacen mucha hincapié en el tema médico, tiene más peso en lo médico, pero lógicamente si el destinatario son médicos y odontólogos, pues toda la parte científica ya la tienen, lógicamente es lo que hacen todos los días, ¿no? Entonces, en nuestro máster se hace mucho hincapié en la parte jurídica, que es la parte, o sea, lo que hace falta que tenga el médico para que pueda ser un buen perito médico, ¿no? Y luego, por supuesto, una parte práctica muy, muy amplia. Me llama la atención todo esto porque eso significa que la experiencia es una de las partes más determinantes de la defensa del médico. A la hora de preparar un seguro para un médico, y a la hora de defender al médico también, ¿no? No defender al médico, no, de defender el protocolo, la praxis, si ha sido correcta o no. La experiencia es fundamental. Sí, o sea, eso nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo, que es ante un problema, ante un diagnóstico muy grave, ¿en quién confiarías? Pues en un cirujano que lleva 30 años operando, tiene una experiencia, horas y horas de quirófano a la espalda, o alguien que está empezando ahora mismo su carrera profesional. Pues creo que ante un diagnóstico grave, pues lógicamente confiaríais en alguien que tiene más experiencia, ¿no? No en el recién llegado, que tiene todo... los dos tienen el mismo título, o sea, la misma especialidad, el mismo título en medicina, pero al final, lógicamente, la experiencia y el volumen de nuestro caso, el volumen de casos que trabajamos, pues es muy importante. Sí, es muy importante y de cara a futuro además se va a ver con mayor claridad la necesidad de esa especialización, incluso si me apuras de la superespecialización. Que es decir, si tenemos un traumatólogo experto en cirugía de la rodilla y el caso siniestro, la reclamación profesional es por un caso de una cirugía, una mala praxis, una sospecha de mala praxis o supuesta mala praxis de cirugía de la mano, pues evidentemente ese traumatólogo que tiene un título de especialista en traumatología no es el más adecuado para valorar la praxis de la cirugía de la mano. Es decir, cada día se va a atender más incluso la superespecialización dentro de la pericia sanitaria, porque es inevitable, es bueno y va a ayudar al juez, que es lo más importante, pues a obtener la mejor formación e información y veracidad del litigio en cuestión, que es básico el objetivo de un perito, ¿no? El perito simplemente está para intentar colaborar con la justicia en los litigios de reclamación profesional. Bueno, pues muchas gracias. Os agradecemos que hayáis venido y gracias a vosotros. Y nada, deciros que nos veremos en www.isanidad.com. Gracias. Muchas gracias.